Lo que yo doy aquí es los tips que ustedes necesitan para aprobar este curso y el del Estado. Las personas tienen mucha expectativa de que van a salir de este curso listos para hacer real estate. En realidad, en una semana o en 15 días no se sale listo de nada. Estos cursos están diseñados para aprobar ambos exámenes. Dado de las huellas vale como $83, esperan 2 o 3 días que se hayan hecho las huellas y al tercer día aplican al departamento de negocios. El departamento de negocios se tarda en averaje 2 semanas en responderte. Tienes que esperar a que te llegue la aprobación del departamento de negocios para poder hacer tu cita al examen del Estado. Por lo tanto, son 3 pasos. Número 1, hacer las huellas. Número 2, hacer la aplicación. Número 3, aprobar este curso, porque sin el certificado de aprobación de este curso, tampoco puedes ir a hacer el examen del Estado. Los exámenes tienen cada uno 100 preguntas. El de la clase tiene 100 preguntas, el del Estado tiene 100 preguntas. Las preguntas están estructuradas en 45 preguntas de leyes y principios, 45 preguntas de práctica y 10 preguntas de matemática. A las personas que no les gusta la matemática, no se sientan mal ni presionados. Muchos alumnos han aprobado sin hacer las preguntas de matemática. Entonces, comenzamos con la unidad número 1, el negocio inmobiliario, y vamos a ver que la función de un agente inmobiliario es conectar al comprador con el vendedor o al vendedor con el comprador, como quieran llamarlo, con la finalidad de concretar una transacción de bienes raíces. También es la función de conectar a un arrendador con el inquilino para concretar una transacción de renta o alquiler. Así dicho, parece muy fácil y muy sencillo y parece que cualquiera lo pudiera hacer. No es así. Lleva mucha experiencia, mucho conocimiento, hay muchas leyes detrás y usualmente los agentes de bienes raíces trabajamos con un equipo, con nosotros, que hacen que la transacción llegue felizmente al final. ¿Cuál es nuestra función y cuál es nuestro éxito? ¿Qué le ofrecemos nosotros a un cliente? Le ofrecemos todo nuestro conocimiento experto para que la transacción sea estrés free. Es decir, yo como agente de bienes raíces, hay mucha gente piensa que el agente de bienes raíces no hace nada. Mucha gente dice, un agente de bienes raíces lo único que hace es mostrarte la propiedad. Es un error muy grande y he tenido la suerte de tener alumnos que han sido mis clientes de real estate y que luego han hecho conmigo una transacción de real estate, yo como su mentora. Y me han dicho, muy cierto, profesora, todo lo que hace el realtor por la persona, todas las garantías que le da, toda la responsabilidad que tiene el realtor, nadie se la puede imaginar. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, quiero que tengan clarísimo que nosotros tenemos un conocimiento experto, que nuestra carrera es como ser abogado, como ser contador, como ser médico. Es decir, no es una carrera que la hagamos en una semana y luego dejé de estudiar. De hecho, yo estudio, voy a clases, me actualizo, porque es una carrera muy linda y todos los días salen cosas nuevas que tengo que aprender para darle un mejor servicio a mis clientes. Entonces, los agentes inmobiliarios poseen una información experta a cambio de una comisión y proporcionan conocimientos en 3 áreas. La transferencia de la propiedad. La transferencia de la propiedad tiene que ver con la transferencia del título de la propiedad. De esto usualmente se encargan los abogados en las compañías de título, pero yo tengo que saber cómo funciona este asunto para podérselo explicar a mi cliente. Otra cosa en la que sí tenemos que ser expertos y que además de eso, muchos agentes de bienes raíces aprovechan las redes sociales para captar más clientes, es dándole una actualización permanente al cliente de cómo se está comportando el mercado inmobiliario. La frase célebre de real estate es: no esperes para comprar real estate, compra real estate y espera. Las propiedades aprecian todos los años, por lo tanto, tener un bien raíz es una manera de construir riqueza. Tener una propiedad es parte del sueño americano. El sueño americano se basa en tener al menos una propiedad. La Florida es el paraíso. Se pagan menos taxes, clima maravilloso, playas maravillosas, cultura mixta, restaurantes de todo tipo, discotecas, etcétera. Todas las personas, especialmente de origen latino, que viven en Nueva York, California, etcétera, en algún punto de su vida vienen para la Florida. Las personas de otras nacionalidades también, personas de Colombia, Venezuela, República Dominicana, España, etcétera, todas esas personas sueñan con tener una propiedad en la Florida. Entonces, ¿por qué? Porque hay estabilidad económica, hay estabilidad política, ¿dónde mejor poner el dinero que aquí en la Florida? Más lo que aprecia la propiedad en el tiempo. Entonces, el otro tema que tenemos que saber mucho y hay que aprender es cómo promocionar y vender propiedades residenciales y comerciales. Señores, es una gran ilusión obtener tu licencia de bienes raíces. Es una gran ilusión, es un gran sueño, es una gran meta. Pero si una vez que obtienes tu licencia no tienes las personas correctas que te guíen, porque no es lo mismo vender celulares, no es lo mismo vender ropa, no es lo mismo vender carteras. Hay gente que me dice, no, porque yo soy muy buena vendiendo. Sí, pero vender una casa tiene mucho más complejidad. El corretaje inmobiliario, como les había mencionado, es la actividad de reunir a compradores y vendedores, propietarios e inquilinos, con el objetivo de concretar una transacción inmobiliaria. Por ejemplo, yo puedo tener en mis manos ahora mismo un negocio de 20 millones para venderlo. Potencialmente, me puedo ganar una comisión enorme, porque es un negocio de 20 millones, potencialmente. Ahora díganme ustedes si es tan sencillo vender un negocio de 20 millones y si aparece todos los días un comprador disponible para comprar una propiedad de 20 millones. Por lo tanto, aunque parezca aquí en la clase muy sencillo, que es reunir compradores con vendedores, en la práctica se hace complejo y hay que tener conocimiento experto para lograr que la transacción se concrete, porque tú puedes tener el listing, que es cuando te dan la casa a la venta, de la mejor casa de Miami, hasta que no aparezca el comprador, tú no cobras ninguna comisión. Los profesionales de bienes raíces generalmente se especializan en un tipo de servicio inmobiliario y en una clase de propiedad. Ejemplo,
las transacciones son de 5 tipos. Vamos a ver ahora más adelante. Las transacciones de real estate se dividen en 5. Son residencial, esto es cuando vendes de 1 a 4 propiedades en la misma transacción. Tomen nota porque esto sale al examen. Cuando estamos frente a una transacción residencial, cuando vendemos de 1 a 5, perdón, de 1 a 4, perdón, rectifico, de 1 a 4 propiedades en la misma transacción. ¿Qué significa esto? Que yo puedo vender una casa, puedo vender un duplex, puedo vender un triplex, puedo vender un fourplex. Y sigue siendo una transacción residencial. Si ya yo vendo 5 apartamentos de un condominio, entonces ya no es residencial. Ahí se convierte en comercial. Comerciales cuando vendo de 5 unidades o más y cuando vendo centros comerciales, tiendas, etcétera. Eso es comercial. Industrial cuando vendo factorías y warehouse. Agrícola cuando vendo más de 10 acres de terreno agrícola, porque hasta 10 acres se considera residencial. Y negocios es cuando vendo una peluquería, un restaurante, un spa, etcétera. Eso es negocio, que no estoy vendiendo la propiedad raíz, sino estoy vendiendo el negocio, es decir, la marca, la clientela, el know-how, las patentes, etcétera. Aunque con esta licencia nosotros podemos vender estos 5 tipos en toda la Florida, es decir, yo puedo vender en Orlando, puedo vender en Jacksonville, puedo vender en Naples, donde yo quiera, en la Florida, porque la licencia solo es para la Florida, no es para otra parte. Aunque yo pueda hacerlo, los agentes de bienes raíces exitosos se especializan en uno de estos 5 tipos de especialidades inmobiliarias y dentro de estas 5 se especializan en un área específica. Claramente, si yo vivo en Miami, legalmente puedo vender una casa en Orlando. Legalmente puedo. Ahora, objetivamente, ¿puedo manejar para ir a mostrar casas en Orlando todos los días? No. Claro que no. Y no me hace productivo. Y acuérdense que vamos a vivir de esto. Por lo tanto, no es para vender una casa en el año. Es para vender muchas. Entonces, tengo que analizar bien lo que se llama en real estate área de cultivo o farming area en inglés, que significa que yo me especializo en una de estas 5, en un área específica, y de eso me sé todo. Por ejemplo, si me especializo, por mencionarles algo, en propiedades residenciales en Kendall. Bueno, pues entonces significa que yo sé el precio promedio de las casas en Kendall. Se nos quedó atrás esta lámina que dice que también el agente inmobiliario se dedica a la venta y a los alquileres de propiedad, que ya de eso habíamos hablado. Entonces, el corredor, vamos a hablar de los corredores comerciales. Comercial es un negocio espectacular, tanto para renta como para vender propiedades comerciales. Ahora, la comisión es más alta, el valor de la propiedad raíz es más alto, ganas más dinero, pero lleva más conocimiento, mucho más conocimiento. Por eso es que casi todos los agentes empiezan en residencial y después de un tiempo van a comercial. Y además, las ventas son más lentas. Si tú pudieras vender en el año 12 casas, no es muy probable que puedas vender 12 propiedades comerciales. Por decir una cifra, porque hay gente que viene raíces que venden 30 y pico de casas, hay otros que venden 150. Tampoco crean todas las cifras que la gente dice porque no estamos jugando Monopoly o Monopolio, estamos vendiendo casas. Y cuando alguien te diga vendí 150 casas, tú le vas a preguntar de qué tamaño es el equipo con el que tú trabajas. Porque tú solito no puedes vender 150 casas porque objetivamente el tiempo no te da para eso. ¿Está claro? Entonces, estamos hablando de los corredores comerciales. Corredores y agentes inmobiliarios comerciales son profesionales que se especializan en la venta, compra o alquiler de empresas y negocios. La ley de la Florida asume que una empresa posee bienes inmuebles como el terreno y la edificación y que una operación comercial puede implicar un contrato de alquiler a largo plazo. Se tiene que tener una licencia de bienes raíces activa para vender o alquilar negocios. Miren, ustedes saben que en este momento los intereses están muy altos. ¿Saben esto? Sí. Sí. Y saben que los precios de las propiedades en la Florida han bajado algo, pero no a los niveles que las personas esperaban. ¿Sabían eso? Sí. ¿Eso ha afectado a las personas que venden bienes raíces? Claro que ha afectado. Porque si una persona antes ganaba 50.000 al año y los intereses estaban en 3.5, la persona calificaba. Esa misma persona que gana 50.000, ahora a los intereses a 8, no califica. ¿Está claro? Sí. ¿Y a quién le está yendo muy bien en este mercado? A lo que el mercado de lujo jamás sufre. El mercado de lujo jamás sufre porque los millonarios no les importa si los intereses están a 8 o a 50. Comercial tampoco. Negocios tampoco, porque la gente que compra negocios usualmente compra cash. Entonces no le importa cuánto están los intereses. Los inversionistas tampoco, porque los inversionistas, incluso ahora en este momento, hay unos préstamos para inversionistas que nunca antes en la vida existieron. Entonces, un inversionista está logrando comprar con menos dinero más propiedades y el interés no está muchísimo mejor que con un hard money lender. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Que no es como todas las cosas de la vida, no es que el real estate sea plano, sea que todos los años voy a ganar lo mismo, que las condiciones del mercado se van a mantener espectaculares. Miren, cuando lo del COVID, la gente se paralizó un tiempito, pero cuando empezaron a bajar los intereses, los realtors vendieron 35 casas en el año. ¿Por qué? Porque bajaron mucho los intereses, porque hubo mucho dinero en la calle para prestar, porque ahora que trajo eso como consecuencia, las ofertas por arriba, las guerras de precios, las casas, vender una casa casi se convertía en una subasta. Las propiedades comerciales son muy interesantes, tanto para la renta como para la venta. También los negocios, porque vamos a hablar claro, muchas personas de otros países, Colombia, etcétera, Venezuela, todos los países que conocemos, quisieran venir para acá y buscan comprar un negocio, porque eso les ayuda también a obtener algún tipo de visado o estabilidad
acá en el país. Hay mucha gente que se dedican a eso y buscan sus clientes de allá, de aquellos países. Bueno, pues a aquellos países entonces tampoco le importa cómo está el interés, porque esos negocios usualmente se compran cash. El real estate es bello, maravilloso, da mucho dinero, pero hay que invertir y hay que saber de marketing. El marketing de real estate es dirigido. ¿Qué significa que es dirigido? Que yo me tengo que dedicar a construir una base de datos lo más amplia posible. Los gurús dicen que tienen que ser de 1000 personas, pero ya ustedes verán que construir una base de datos de 1000 personas no es tan fácil. Yo tengo que construir una base de datos, que esa base de datos se convierta en mis futuros clientes. Todo este trabajo que estoy pasando, todo este tiempo que estoy invirtiendo, si no hago la renovación pertinente la primera vez, mi licencia queda nula y sin valor. Y que he salvado a muchos alumnos míos que se les olvidó después que salieron de la clase, cuando han visto mis reels en Instagram de que les toca el curso, han salvado su licencia, cuando han estado a punto de perderla. Entonces, el marketing dirigido se basa en que yo, si yo tuviera mucho dinero, pusiera una valla en un expressway, pusiera un banner en los bancos los bancos por donde pasan los carros. Si yo tuviera mucho dinero, honestamente yo no lo haría, pero estoy en el escenario, yo ni con mucho ni con poco haría eso, porque eso es una publicidad muy amplia, que me gasta mucho dinero y el retorno es muy bajo. ¿Cuál es la publicidad que le conviene a la gente de bienes raíces? Le conviene prospectar todos los días. Prospectar todos los días es conocer personas y personas que pueden o no hoy estar interesados en comprar, pero a la corta o a la larga van a necesitar una transacción de bienes raíces. Entonces, esto del marketing dirigido significa que yo tengo que buscar mi nicho de mercado y todas las acciones de marketing, hacerlas en ese nicho de mercado. Ya vimos que todo el mundo, que yo les dije, el mercado de lujo no sufre, ¿verdad? El mercado de lujo no sufre. Lo que les había hablado del farming area. El farming area es donde yo escojo que debe ser cerca de mi casa, cerca de donde yo vivo, porque voy a estar manejando constantemente a mostrarle casas a personas para que compren o para que renten. Aunque cuando ya sean agentes y quieran que les enseñe un poquito más, les voy a enseñar que para ser un top producer no se muestran casas. Pero bueno, hay que empezar mostrando casas. Entonces, el estar yo en un área y saberme todo de esa área, ¿qué significa? Me sé el precio de las casas, me sé si predominan las casas, los condominios, qué cosa predomina, los multifamily, en qué tiempo se venden las casas, cuál es el precio promedio por casa, cuáles son los property taxes en averaje, cuáles son las mejores escuelas, cuáles son los atractivos turísticos, turísticos y de vivir allí, cuál es el costo de los servicios. Para yo ser una gente bien raíces, que la gente confíe en mí, yo tengo que saberme todo eso. Porque tuve un alumno que me contó que cambió de realtor 3 veces. Porque cada vez que le hacía una pregunta al realtor, le decía, no sé, tengo que chequear, no sé, tengo que chequear, no sé. Entonces, ¿qué tú sabes del área? Me vas a vender una casa y no sabes nada de esta área. El seguimiento. Si supieran lo importante y difícil que es esto, y cuántos clientes pierden los agentes de bienes raíces por no saber hacer el seguimiento. El seguimiento, ¿se acuerdan que les conté? Yo salgo en las redes sociales vendiendo teléfonos, puedo vender de 3 a 5 teléfonos diarios, me dijeron. Salgo en las redes sociales vendiendo casas, no voy a vender ninguna, o quizás una, pero sí me van a escribir mucha gente diciéndome que están interesados. Me van a escribir mucha gente diciéndome que están interesados. Los llamé al otro día por teléfono, los invité a que fueran a mi oficina, los senté en el salón de reuniones, le hice una entrevista y llegó la pregunta que hay que hacer obligatoriamente. ¿Cuánto usted ganó en los últimos 2 años? ¿Cómo están sus deudas? ¿Cómo está su crédito? Y cuando le pregunté todo eso, pues la persona no califica para el corto plazo. En el corto plazo no califica. El corto plazo es, vamos a decir, no está lista para comprar en el mes siguiente. Pero la persona tiene muchos deseos de comprar, tiene muchos deseos y me dijo que quería que yo lo educara y lo preparara para comprar. La persona inexperta desecha a esta persona. No, yo no estoy para perder el tiempo, yo quiero un comprador que esté listo ya, etc. La persona que sabe real estate, pero la puse en mi base de datos y nunca más le escribí, nunca más le pasé un texto, nunca más la llamé por teléfono, se fue con otro realtor que veía en las redes sociales todos los días posteando y todos los días sacando casas nuevas y diciendo y se fue. Sin embargo, si yo creo un sistema automático, que la gente cree que soy yo y que le manda emails los días de su cumpleaños, los días del aniversario, le manda 2 veces al mes las nuevas casas que están saliendo, etcétera, esa persona sabe que estoy pendiente de ella y en su momento, cuando esté lista, me va a llamar. ¿Ok? Entonces, el referido en el real estate es el mejor cliente que podemos tener, es el referido, que es cuando hacemos una transacción y entonces la persona quedó contenta y nos manda a los hijos, los hermanos, los tíos, etcétera. Pero también ese cliente que nosotros buscamos de prospectar todos los días, de hacer relaciones, de conversar con las personas, lo tenemos que poner en nuestra base de datos y darle seguimiento. Para eso hay un sistema que se llama CRM, que es Customer Relationship Management. Ese es un sistema que tiene un algoritmo que te manda emails, texto, etcétera. Ya cuando sean agentes les hablaré de esto. Entonces, lo lindo sería vender de 2 a 3 casas todos los meses. Eso sería lo lindo. Hay gente que lo logra, hay gente que no lo logra linealmente. ¿Qué quiere decir linealmente? Que linealmente quiere decir que yo logré vender 12 casas, pero no fueron 2 cada mes. O bueno, en este caso 24. No fueron 2 cada mes. En los primeros 6 meses no vendí nada. Y en el último semestre logré vender las 24. Eso también pasa en el real estate. Así que la persona que piense que es lineal, que es como un salario, no funciona así. Entonces hay un servicio que nosotros podemos hacer y que sí nos entraría un dinero establemente. Es administrar propiedades. El administrador de propiedades tiene un contrato con el dueño, un contrato de administración, y el administrador de propiedades se dedica a conseguir la persona para que se alquile
se ocupa del mantenimiento de la unidad, se ocupa de cobrar el pago mensual y de que llegue a las manos del dueño, y se ocupa de cuando se vacía el apartamento, porque la persona se fue, compró lo que sea, volverlo a llenar. Y la finalidad del administrador de propiedades es buscarle el máximo beneficio al dueño de la propiedad. Esa es su tarea. Este examen, yo lo que les enseño acá es palabras claves y conceptos para poder enfrentar las preguntas del examen, que como regla no son preguntas claras, vienen muy torcidas para que las personas se equivoquen. Pero cuando la persona se sabe el concepto y la palabra clave, pues no es tan fácil que se equivoque. La primera cosa es que la administración de propiedades ha aumentado mucho la demanda por el aumento de los dueños ausentes. Los dueños ausentes son personas de otros países o de otros estados que tienen propiedades acá y que no quieren vivir acá. Entonces se tiene que buscar a alguien que les administre la propiedad. Eso es algo muy importante que tienen que anotar. La otra cosa que necesitan saber es que el administrador de propiedades no representa legalmente al dueño de la propiedad. No representa legalmente al dueño. Es un vocero del dueño. ¿Qué quiere decir que no representa legalmente al dueño? Que no puede firmar ningún documento por el dueño, a menos que el dueño le haya dado un poder de abogado. Entonces, ¿cuánto gano como administrador de propiedades? Gano el 10% de la renta. Por ejemplo, si un apartamento se renta en $2,000, yo gano mensual $200. Si tengo un apartamento para ser property manager, no estoy ganando nada, pero si tengo 30 apartamentos, pues, o 40 o 50, lo que sea, conozco personas que se han especializado, porque esto es una especialidad. Conozco un señor que maneja 3 condominios. Saquen ustedes los números, cada uno de aproximadamente 300 unidades. Saquen sus números ustedes. ¿Cuánto gana el señor? Entonces, el principal objetivo del administrador de propiedades es proteger la inversión del empleador y maximizar el retorno de la inversión de su empleador. Hay una diferencia entre el agente de alquiler y el administrador de propiedades. Ganas, ¿cómo se dice? Por más tiempo. Porque yo como agente de alquiler gané una sola vez con la propiedad, una sola vez cuando se la renté. Pero si soy property manager, estoy ganando todos los meses porque les estoy manteniendo la propiedad. Entonces, ya habíamos visto que en la administración de propiedades ha aumentado la demanda por el aumento de los propietarios ausentes, que los inversores y compañías de inversiones muchas veces quieren contratar un administrador de propiedades y que el administrador de propiedades es el responsable por el alquiler de las unidades, el cobro de los alquileres, las relaciones con los inquilinos, la publicidad de las unidades vacantes y el mantenimiento. Prácticamente ningún dueño, tiene que ser que tenga un solo apartamento, una cosa así, pero ningún dueño que tenga 5, 10, 15 apartamentos quiere ocuparse del property manager, del apartamento. No digo que no haya, pero usualmente ellos contratan. Hay otro fenómeno con esto que les quiero decir. Hay gente, dueños, que piensan que van a ganar más dinero porque van a hacer ellos el trabajo, y el trabajo de property manager no es sencillo. Pero como no saben nada de real estate, tienen alquilados esos apartamentos a valores muy bajos. Entonces, están esclavizados siendo property manager y no logran el ingreso que necesitan porque como no son agentes de bienes raíces, no están actualizados de cuál es el precio de renta. Y mucha gente está perdiendo plata por ese asunto. Quizás ese sea un nicho que ustedes puedan explorar y convencer a esos dueños de que están perdiendo dinero y ustedes administrarles la propiedad. Si yo trabajo en un condominio de empleada de 9 a 5, haciendo contratos y gano un salario, es porque yo no tengo licencia. Es decir, yo puedo trabajar como administrador de propiedades y tener empleados sin licencia de bienes raíces, pero no, nada más puedo recibir un salario. Si quiero recibir salario más comisión o comisión solamente, que es muchísimo mejor que un salario, como ya todos sabemos aquí, tengo que tener la licencia. Dice acá que los agentes inmobiliarios no pueden trabajar de forma independiente como administradores de propiedades. Esto es porque todo lo que tú hagas tiene que ser a través de tu broker. Sí sabían que, bueno, no sé si lo sabían, que cuando ustedes saquen su licencia, pueden trabajar o con un broker o con un desarrollador, o con uno o con el otro, porque en la Florida solamente pueden tener un empleador. El desarrollador se le llama a los urbanizadores, los que compran grandes lotes de terreno y construyen a gran escala. Me imagino que todos conocen de alguna manera a Lennar. Lennar es un desarrollador. O mejor dicho, solo puedo tener un empleador en la Florida. Uno, o es un broker o es un desarrollador. No puedo tener a los dos a la misma vez. Hay personas que requieren una licencia que se llama administrador de asociación comunitaria. Es cuando eres un administrador asalariado, requiere una licencia de administrador de asociación comunitaria si la asociación tiene más de 10 unidades o tiene un presupuesto anual superior a los $100,000. Cuando se cumplen estas dos condiciones, o una de ellas, el administrador asalariado requiere para manejar esas unidades tener una licencia de administrador de asociación comunitaria. Esto se aplica a parques de casas móviles, proyectos de unidades planificadas, asociaciones de propietarios, condominios, cooperativas, tiempo compartido y otras propiedades residenciales. Ahora, vamos a hablar del proceso de tasación, evaluación, avalúo, valoración. Este es el proceso de desarrollar una estimación y comunicar el valor de una propiedad. Es el proceso de estimar el valor de una propiedad. ¿Por qué se buscaría una tasación? Bueno, para un préstamo hipotecario, para obtener un préstamo hipotecario, el banco siempre va a pedir una tasación de la propiedad porque el banco no va a prestar el dinero en función de lo que el dueño dice que vale su casa. El banco va a prestar el dinero en función de lo que el tasador dice que vale la casa. Entonces, también se hace cuando se quiere evaluar impuestos a la propiedad, ajustar seguro de la propiedad y cuando alguien va a hacer una inversión en la propiedad, pues también pide una tasación. Aquí viene algo que les resulta un poco contradictorio o confuso. Es
¿Pueden los agentes inmobiliarios hacer una tasación sin tener licencia de tasadores? La respuesta no es ni sí ni no. La manera fácil de aprenderse esto, la manera fácil, los agentes de bienes raíces nunca pueden hacer una tasación cuando va a intervenir en el financiamiento un banco. ¿Cuándo pudieran hacer una tasación? Bueno, mira, cuando la propiedad se está vendiendo en cash, cuando se está repartiendo como herencia, cuando se está permutando la propiedad o cuando el dueño de la casa está funcionando como banco. ¿Por qué? Como si fuera un banco. ¿Por qué? Porque el dueño de la casa puede decidir prestarte el dinero para financiarte la compra. ¿Por qué él decidiría esto? Uno, porque tiene la casa casi pagada. Y dos, porque para poner su dinero en el banco te lo presta a ti y va a ganar más intereses que en un banco. Por lo tanto, pone su dinero a producir. Ahora, aunque yo pudiera hacer una tasación en esas circunstancias, nunca me puedo presentar ante el cliente como un tasador certificado o con licencia, porque no lo soy. No lo puedo hacer cuando está involucrado un banco o un préstamo federal. ¿Qué hacemos los agentes de bienes raíces? Siempre, siempre. Lo que nosotros hacemos siempre se llama análisis comparativo de mercado. Con las siglas en inglés, Comparative Market Analysis o Broker's Price Opinion. Para esto es algo que hacemos como agente de bienes raíces y no necesitamos una licencia adicional para eso. Ahora, en todos los casos que se haga una tasación, hay que cumplir con las normas USPA. Estas normas, sus siglas en inglés significan Uniform Standard, Professional Appraisal Practices. Se las voy a escribir luego en el grupo para que la tengan. Aquí viene la comparación. Si voy a tasar una propiedad para originar un préstamo relacionado con el ámbito federal, necesito cumplir con las normas USPA y tener una licencia de tasador. Si voy a tasar una transacción que tiene que ver con el ámbito federal, aquí era con un préstamo federal, aquí una transacción que tiene que ver con el ámbito federal, tengo que cumplir con las dos cosas. Si es una tasación que no implica una transacción del ámbito federal, debo seguir las normas USPAC y no necesito tener la licencia de tasador. Fueron las 4 que yo le mencioné. Venta cash, se va a repartir como herencia, el dueño de la casa funciona como banco o se va a permutar o intercambiar la propiedad. Esas son 4 ejemplos de transacciones que no tienen que ver con el ámbito federal. Ahora, para yo hacer análisis comparativo de mercado, ¿qué es un análisis comparativo de mercado? Es un reporte para estimar el valor de la propiedad, pero es el valor de mercado, que es un análisis de las propiedades comparables a la de él que se vendieron en los últimos 6 meses a una milla de distancia. Mira, tu casa se puede vender en este valor. Para eso el análisis comparativo de mercado, el Broker's Price Opinion, es para igual estimar el valor de una propiedad cuando se quiere vender en venta corta o short sale en inglés. En esos casos yo no necesito tener licencia de tasador, porque yo no estoy haciendo una tasación, yo estoy haciendo un análisis comparativo de mercado, que es algo que con mi licencia yo hago todos los días del mundo. Y que aquí vamos a ver un poco de eso. Los tasadores siempre tienen que cumplir con las normas USPA, y ya vimos que USPA es un conjunto de estándares de práctica a seguir cuando se realiza una tasación. Ya vimos qué es el análisis comparativo de mercado y que cuando estoy haciendo un análisis comparativo de mercado no necesito cumplir con USPA, porque no es una tasación. Ahora, otra pregunta que viene es, ¿yo puedo, como agente de bienes raíces, cobrar un análisis comparativo de mercado? Legalmente puedo, pero siempre me la tiene que pagar el broker. Él tiene que emitir el cheque a nombre de la compañía de mi broker y mi broker me paga a mí. Así funciona todo lo de real estate, de esa manera. Nosotros somos empleados del broker. Nosotros trabajamos y el broker nos tiene que pagar. Porque un análisis comparativo vale $500. Y cuando yo le venda su casa, la comisión que me puedo ganar es de 10,000, 15,000. Esto se hace cuando la persona deja de pagar la propiedad que se va a vender, se llama short sale en inglés, se le solicita a un broker que haga una opinión de precio. Se llama Broker's Price Opinion, pero no significa que se lo haga el broker, lo puede hacer usted. El documento como tal, el reporte, se llama Broker's Price Opinion, pero no es que la haga el broker, es que exclusivamente la hace usted también como agente de bienes raíces. Y entonces, la pregunta es, porque no veo que está acá, si hay un delito, ya sabemos que yo puedo cobrar un análisis comparativo de mercado y eso no es un delito, porque legalmente puedo, ¿verdad? Ya habíamos visto que sí puedo. Y que si puedo cobrar una tasación, sí. Si yo hice una tasación, en alguno de los casos, que es una sección que yo podía hacerlo sin licencia, yo la puedo cobrar. Ahora, ¿dónde está el delito? En que yo le haya hecho un análisis comparativo de mercado y se lo quiera cobrar como una tasación. Ahí es donde está el delito. ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia está de la mano con un loan officer. Loan officer que le gusta educar, que le gusta apoyar, que le gusta, porque hay algunos que ya tienen tantos clientes que no tienen deseo de estar con personas que están empezando. Esa es la verdad. Entonces, acá dice que para aceptar solicitud de préstamo hipotecario y recibir una compensación se debe tener una licencia de originador de préstamos hipotecarios. Los agentes inmobiliarios no pueden aceptar dinero por referir prestamistas sin tener un título o una licencia de MLO, que es Mortgage Loan Originator. Esto es por asuntos legales, pero les puede salir en el examen. Por ejemplo, yo soy Mortgage Loan Originator. Yo tengo esa licencia. Sería un delito si yo les digo a todos ustedes, cuando sean agentes, si ustedes me traen clientes, yo les doy una comisión por cliente que me traiga. Eso sería un delito. Porque no se puede repartir comisión con nadie que no tenga una licencia.
Entonces, otra de las tareas de los asesores o los agentes inmobiliarios es analizar el mercado y proporcionar asesoramiento inmobiliario a estas compañías constructoras o desarrolladoras para que tracen los programas para construir. Es decir, hay una serie de indicadores y elementos que te dicen, en este momento es necesario construir áreas donde se puede construir, que va a haber mucha demanda, y los desarrolladores usan la experiencia de los agentes inmobiliarios para eso. Hay en el proceso de construcción y desarrollo de los desarrolladores, urbanizadores, constructores, como le quieran llamar, esto consta de 3 fases. Está la adquisición de la tierra, está la subdivisión y desarrollo de la tierra, que es dividir en acres, dividir el terreno, perdón, en lotes, el desarrollo como tal es la preparación del suelo para su utilización, y el paso 3 es el registro del plano o de subdivisión en el registro público catastral del condado. Con el plano de la subdivisión, el desarrollador ahí tiene claramente la ubicación, el tamaño de los lotes, las edificaciones, calles, servicios públicos, y esto queda registrado en los registros públicos, como ya le había mencionado. El desarrollador, el proceso de que el desarrollador le da gratuitamente una parte del terreno al Estado para que construya calles, aceras, cloacas, parques, etcétera, eso se llama dedicación. Dedicación es el proceso de donación de la tierra por parte del constructor al Estado, o a la ciudad o a la ciudad y condado. Hay 3 categorías de construcción en la construcción residencial. Están las casas especulativas, es decir, el desarrollador las construye sin tenerlas vendidas. Las casas hechas por encargo, existe un contrato y la persona que está comprando la diseña como la quiere, con un arquitecto. Y están las casas construidas en serie, que en este caso el desarrollador tiene hecho casas modelo, el futuro comprador va a ver las casas modelo, decide qué modelo le gusta y compra en planos. Por lo tanto, se venden sin estar construidas. Les dije que habían bajado las ventas por el asunto del interés, de que hay bajo inventario de casas y hay pocos compradores disponibles por el aumento de los intereses. Sin embargo, si analizamos el desarrollador tiene pocas casas para vender. No, el desarrollador tiene muchas casas para vender. Como él construye a gran escala, él negocia también el tema del préstamo y tiene en este momento intereses más bajos que todos los demás proveedores de préstamo. Por lo tanto, para empezar, sería genial empezar vendiendo casas nuevas con un desarrollador. Pues, mira, no necesitas trabajar para un desarrollador para vender las casas del desarrollador, porque trabajando desde el broker, miren esto, trabajando desde el broker, tú puedes vender todas las casas de desarrolladores que haya. Si te pones a trabajar con un desarrollador, solo puedes vender las casas de ese desarrollador. El papel del gobierno en la industria de bienes raíces. El gobierno local se ocupa de cobrar los impuestos de la propiedad, otorga licencias ocupacionales, permisos de construcción, moratorias de construcción y regula la zonificación. El gobierno estatal cobra impuestos por la transferencia de propiedades y cuando las personas adquieren una hipoteca. El gobierno federal regula la política fiscal y monetaria a través de la Reserva Federal y otras agencias como el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, la FHA, el Departamento de Veteranos, el departamento que tiene que ver con la salud del medio ambiente y el IRS. Seguramente que han escuchado en las noticias, los intereses subieron, la Reserva Federal subió los intereses, bajó los intereses, subió, etcétera. ¿Lo han oído o no? Ustedes están aquí para obtener la licencia de agente de bienes raíces de la Florida. No realtors. Okay. Agente de bienes raíces de la Florida. Cuando ustedes obtengan la licencia, se registran con el broker. El broker es miembro de la asociación local de realtors. Entonces ustedes se pueden registrar también con la asociación local pagando anualmente la membresía. Eso es anual, es decir, usted puede tener 10 años como agente de bienes raíces y si usted no ha pagado la membresía de la asociación de realtors, nunca podrá usar la palabra realtor, porque es una marca registrada. Entonces, si usted se registró con el broker y además pagó la membresía anual, entonces usted es agente de bienes raíces y realtor. Si usted no pagó nunca la membresía, usted siempre ha sido un agente de bienes raíces licenciado del estado de la Florida. Usted registrarse con el broker y pagar la membresía, las dos cosas. Cuando te haces agente de bienes raíces, ¿tú eres un constructor? ¿Tú tienes casas tuyas para vender? No. Entonces, ¿qué casas vas a vender? Otras personas que están en el servicio de listado múltiple, el MLS. En el MLS están las casas de todos los brokers y todos los agentes que han logrado firmar un contrato con un dueño. El MLS es un servicio cooperativo entre profesionales de bienes raíces, pero cuando la pusieron en el MLS, ellos están declarando que ellos están dispuestos a compartir parte de la comisión con el agente, con el broker, que les traiga al comprador. Cuando yo pongo la casa que sea aquí en el MLS, yo estoy declarando que yo estoy de acuerdo con repartir mi comisión. Esto es una propiedad que está listada, aquí vienen todos los datos de la propiedad, toda la descripción. Estos brokers remarks solo los veo yo, no los ve el cliente. Y aquí viene la parte de la comisión y todos los datos de que el listing agent. Aunque el listing agent sea este señor, yo puedo vender esta propiedad. ¿Por qué? Porque tengo una licencia y porque soy miembro de la asociación correspondiente. ¿Cuánto me voy a ganar? Buyer Agent Compensation. Esta es la comisión mía en el escenario que yo traiga al comprador. Entonces, el señor que logró el listing tiene una comisión y yo tengo parte de esa comisión, porque él declaró aquí en el MLS, cuando tú la pones en el MLS, estás declarando que estás dispuesto a cooperar. Lo triste es cuando algunos violan las reglas y éticas del MLS y es penalizado y ponen la propiedad aquí para llamar la atención, pero la aguantan con el objetivo de ellos cobrar la comisión completa. Porque estamos en un mundo donde no estamos nadando con pececitos, no estamos en una pecera con pececitos, estamos en el océano
con tiburones. Esta es la tabla que es un resumen de todo lo que ya había dicho sobre este tema. Ahora, estamos hablando de los tipos de licencia. Está la licencia de agente de bienes raíces. Y esta persona brinda servicios inmobiliarios a cambio de una comisión y trabaja bajo la dirección de un corredor o un propietario desarrollador. Está el corredor inmobiliario, broker, que obtuvo una capacitación adicional, posee experiencia, hizo el curso de corredor y pasó el examen de corredor con el Estado. Y está el corredor inmobiliario asociado. Esta persona tiene una licencia de corredor inmobiliario, pero está registrado y trabaja bajo la dirección de otro corredor. Por ejemplo, esta es la que yo tengo. Yo soy broker associate. ¿Por qué? Porque tengo una licencia de broker, pero no abrí una oficina para yo ser broker, sino que continué trabajando para el broker que yo trabajaba. Claro. En el examen les pregunta, ¿existe la licencia de corredor asociado? No existe la licencia, porque el corredor asociado tiene una licencia de broker. Lo que cambia aquí es el estatus dentro de la compañía. Este corredor es el jefe es el jefe y este no es jefe. Este sigue trabajando para este corredor. Entonces, el agente inmobiliario comienza su carrera como agente de ventas bajo la supervisión de un corredor o de un desarrollador. El desarrollador no necesita licencia de bienes raíces. El desarrollador no necesita licencia de bienes raíces. Necesita estar registrado como desarrollador con el Departamento de Negocios y Profesiones Reguladas. Él puede emplear a personas sin licencia y a personas con licencia. El desarrollador, ubiquémonos en LENAR. Si va a recibir comisión, tiene que tener una licencia de bienes raíces. Requisitos para solicitar la licencia, ya vimos que hay que sacar las huellas digitales, hacer la aplicación con el Departamento de Negocios y aprobar este curso. El Departamento de Negocios no cobra el importe de la solicitud, que por cierto en estos días está mucho más económico que otros años, a personas de bajos ingresos, a personal militar y a sus cónyuges, y a los veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y a sus cónyuges, si completan la solicitud dentro de los 60 meses de su baja honoraria. Entonces, aquí viene esto de cuando no cobra la solicitud. Esto, honestamente, no es muy importante para los exámenes. Entonces, ya vimos cómo, que hay que tener las huellas dactilares, que esto va a, el solicitante debe hacer una cita con la compañía asignada por el Estado para escanear las huellas dactilares. Estos son enviados electrónicamente al Estado de la Florida y a la oficina del FBI. El Departamento de Negocios notifica al solicitante cuando es elegible para tomar el examen del Estado. Aquí viene lo que les había comentado en el capítulo 1, que se verifican los antecedentes penales y hay que adjuntar si ha sido condenado, declarado culpable, si se ha declarado culpable o decidió no contestar admitiendo culpabilidad de los cargos imputados, divulgar si está cumpliendo una sentencia en suspenso y eliminación oficial de antecedentes se produce cuando una condena se elimina por el lapso de tiempo, debe presentar una notificación a este departamento del Estado de la Florida. Aquí vienen las preguntas que les van a hacer en la aplicación, a la cual ustedes tienen que contestar sí o no, y si contestan sí, tienen que dar más elementos. Esto lo voy a poner solo para, la van a ver en la aplicación, por lo tanto, esto solo desde el punto de vista informativo. Si dices que sí a cualquiera de las preguntas que tienen que ver con delito, o si te han negado la licencia en otro estado, etcétera, hay que proporcionar documentación adicional. Aquí viene que hace la FREC, que la FREC es la Florida Real Estate Commission, que es la institución o la agencia gubernamental que regula la ley de bienes raíces acá. Aquí viene qué pasaría si sale algún problema en tu aplicación y qué pasos hay que seguir. Por ejemplo, cuando la FREC revisa las solicitudes de personas con antecedentes penales, con los documentos adicionales o cuando las huellas digitales ponen al descubierto una condena penal, la FREC denomina estas aplicaciones como resumen del aspirante, por las siglas en inglés SOA. Si la FREC determina que el solicitante debe comparecer ante la comisión, lo pone en la agenda de comparecencia de la comisión. La comparecencia ante la FREC es necesaria para explicar delitos, presentar cartas de buen carácter o llevar testigos. Y la FREC vota para aprobar o denegar la solicitud. La FREC tiene 30 días para comprobar errores u omisiones y noticias de documentos insuficientes y tiene 90 días para informar la aprobación o denegación. Si le niegan la solicitud a alguien, el aplicante tiene 21 días para solicitar una audiencia. Entonces, la Florida no tiene reciprocidad con ningún estado. ¿Qué significaría reciprocidad? Significaría que con esta licencia pudiéramos ir a cualquier estado y practicar bienes raíces. No se puede. Los únicos que tienen reciprocidad son los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y sus cónyuges. Entonces, aplica a los miembros del servicio activo de las Fuerzas Armadas estadounidenses y sus cónyuges o a exmiembros del servicio y sus cónyuges. Debe tener una licencia válida del mismo tipo en otro estado, territorio estadounidense o jurisdicción extranjera conforme al capítulo 455 de los Estatutos de la Florida. Debe presentar una solicitud y las huellas dactilares electrónicamente. Aplica a todos los profesionales que requieran una licencia del departamento. No deben pagar el importe de la solicitud, solamente las huellas, y no deben hacer ni el curso previo a la licencia ni el examen estatal. Es decir, que una persona de la Fuerza Armada para obtener la licencia de otro estado solo tiene que hacer el trámite con el Departamento de Negocios, pero no tiene ni que pagarlos, ni hacer los cursos, ni el examen. ¿Qué se considera un residente del estado de la Florida? Y salen los exámenes. No tiene nada que ver con la ley de inmigración. Se considera un residente una persona que ha estado en al menos 4 meses del año anterior en el estado de la Florida. Y con eso es suficiente para obtener una licencia de bienes raíces. O era suficiente hasta hace un tiempo atrás, donde pusieron también el requisito que la persona tenía que tener un seguro social para ir al examen del estado. Entonces, el estado de la Florida tiene reconocimiento mutuo con varios estados, que hay que buscarlo en la página del Departamento de Negocios porque no me lo sé de memoria y cambian frecuentemente. ¿Qué significaría reconocimiento mutuo? Que
a las personas que tienen una licencia de ese estado pueden venir acá a la Florida y hacer el examen de 40 preguntas de leyes de la Florida y obtener la licencia de la Florida. O viceversa. Usted tiene la licencia de la Florida y puede ir a ese estado, por ejemplo, Georgia es uno de esos, puede ir a ese estado, hacer las 40 preguntas de leyes de ese estado y obtener la licencia de ese estado. El reconocimiento mutuo no es reciprocidad. Es decir, la reciprocidad significaría que yo con esta licencia puedo trabajar para sacar la licencia de otro estado sin hacer nada más. No, la Florida no tiene eso con nadie, excepto para las personas de la Fuerza Armada, que ya lo vimos. Entonces, ¿qué requisitos para ser agente inmobiliario? Tener 18 años o más, tener un diploma de educación secundaria o equivalente, poseer un número de seguro social en los Estados Unidos, ser una persona honesta, honrada, confiable, de buen carácter, ser competente y estar calificado. Y hay que divulgar, ya esto lo hemos hablado ya varias veces. Requisitos de educación. Hay que completar el curso FREC 1, que es este que estamos haciendo, 60 horas de instrucción y 3 horas de examen. Hay que sacar por lo menos 70 puntos de 100 y es un examen de opción múltiple. Aquí vienen las personas que están exentos de ciertos cursos y exámenes. Por ejemplo, hay una carrera, las universidades tienen la carrera de bienes raíces de 4 años. Estas personas están exentos de hacer este curso, el de corredor, el de posterior a la licencia, que lo vamos a ver más adelante, no están exentos ni del examen final ni de los cursos de educación continua que son de renovación de la licencia. Los abogados de la Florida, si quieren vender bienes raíces, como abogados no pueden vender bienes raíces. Por lo tanto, tendrían que hacer el examen del Estado. No es requisito que hagan este curso, sí tienen que hacer el de corredor si quisieran ser corredores. No están exentos del de renovación de 45 horas ni del examen y sí están exentos del de 14 horas de educación continua. Entonces, una vez que ustedes terminan este curso, tienen hasta 2 años para hacer su examen del Estado. Hasta 2 años. Pero nosotros no les recomendamos que esperen los 2 años porque ya dijimos que es un curso de mucha memoria y entonces no es recomendable esto. Entonces, en el examen del Estado, para aprobar es con 75 puntos o más y deben llevar 2 documentos de identificación y el certificado de finalización de este curso. Se puede hacer en español o en inglés, como ustedes quieran, y se califica, te dan la nota en el centro de examinación. Te dan la nota si no aprobaste. Si aprobaste, solo te dicen que pasaste y no te dan nota. Entonces aquí viene que si está aprobado, recibes una notificación con tu imagen. En el momento que tú apruebas, tu licencia, tienes ya una licencia, pero está en estatus inactivo. Es decir, tienes una licencia, pero está inactiva. Con una licencia inactiva no puedes trabajar. ¿Y qué tienes que hacer para activarla? Registrarse con un broker. En el momento que me registro con el broker es que se activa mi licencia y que puedo trabajar. O con un desarrollador. Claro. Entonces, aquí viene en el caso que no apruebe el examen del Estado, pero eso ni siquiera lo voy a leer porque eso no va a pasar. Una vez que saco la licencia, la primera vez, es decir, en el caso que están ustedes, la primera vez. Por eso les dije que sigan la cuenta de la escuela, porque esto luego se les olvida y he visto muchas personas en el límite de perder su licencia por este asunto. La ley exige que tienes que hacer un curso de 45 horas para renovar la primera vez. Y si tú no haces ese curso de 45 horas en el tiempo establecido, tu licencia te da nula, que es lo mismo que no tener licencia. Entonces, ¿cuándo tengo que hacer este curso? Miren esto que interesante. Este curso, nada más hay 2 fechas en el año en el que se puede renovar la licencia. Una es el 31 de marzo y la otra es el 30 de septiembre. ¿Yo escojo en cuál fecha yo quiero renovar? No. ¿En qué fecha voy a renovar? Depende de qué día yo aprobé el examen del Estado. Si yo, por ejemplo, aprobé el examen del Estado en abril 15 del 23, ya pasó, pero es un ejemplo, me tocarían los 2 años en abril 15 del 25. Pero no puedo esperar al 15 de abril del 25 porque mi licencia quedaría nula. ¿Cuál es la fecha que está más previa al 15 de abril? De estas 2 de arriba, 31 de marzo, 30 de septiembre. El 31 de marzo del 25 sería el día último que yo tendría para hacer ese curso. Pero ya ese día no puedo hacer nada porque el curso dura 45 horas, no lo puedo hacer en un día. Entonces, el 31 de marzo del 25 es el último día, pero yo tengo que haberlo hecho antes. ¿Cuándo yo puedo hacer este curso? Cuando yo quiera, antes del 31 de marzo del 25. Es decir, que yo lo puedo hacer al otro día de sacar la licencia si yo quiero. Quiero explicar eso. El curso es espectacular para enseñarlos a vender y que es el real estate ya no es esta teoría, porque esta teoría es porque hay muchas leyes que tenemos que saber para obtener la licencia. El otro es un curso más práctico. Hay gente que dice, mira, lo voy a hacer al otro día de sacar la licencia y ya me quité esa preocupación de arriba. ¿Qué pasa? Que en la escuela que tú lo hagas, que me imagino que va a ser esta, te va a reportar las horas en el departamento de negocios que ya tú hiciste el curso. Ahora, el departamento de negocios te va a mandar un email 30 días antes, 90 días primero, 90 días, después 60 días recordándote que el 31 de marzo del 25 es tu última fecha. Y ahí te va a decir, tienes que pagar un fee para renovar, ya las horas están reportadas y se te va a emitir una licencia nueva por 2 años más. Si yo aprobé en noviembre, ¿cuál sería la fecha para renovar? Que me tocaría 30 de septiembre. Entonces, la fecha no la escojo yo.
depende de qué día yo aprobé el examen del Estado. Ahora a mí me toca de nuevo, ya lo hice el 31 de marzo, el 31 de marzo del 25, en el ejemplo anterior. 31 de marzo del 25, ¿todos me van siguiendo? Sí. Ahora me toca renovar la segunda vez, porque la primera vez tengo que hacer un curso que se llama postlicencia y es de 45 horas. Eso tienen que aprenderse. La segunda vez es un curso de 14 horas y se llama educación continua. Tengo desde el 31 de marzo del 25 hasta el 31 de marzo del 27 para hacer ese curso de 14 horas de educación continua. Pero en el escenario que yo no lo haya hecho el 31 de marzo del 27, por N razones, esta segunda vez no pierdo la licencia. Pero el 1 de abril del 27, mi licencia está inactiva involuntaria. Con una licencia inactiva involuntaria no puedo trabajar. Es un delito. ¿Hasta cuándo la puedo tener inactiva involuntaria? La puedo tener por 2 años más. Por lo tanto, la puedo tener hasta el 31 de marzo del 29. Si no renové antes del 31 de marzo del 29, el 1 de abril del 29 me volví a quedar sin licencia. Está expirada, lo que es lo mismo que nula. ¿Qué tengo que hacer? Porque me dan 2 años para yo renovar. Del 31 de marzo del 27 tengo hasta el 29. Pero, por ejemplo, si renové del 31 de marzo del 27 al 31 de marzo del 28, me toca hacer las 14 horas y pagar una cuota por demora. Pero si la hice del 31 de marzo del 28 al 31 de marzo del 29, me toca hacer 28 horas, pagar una cuota por demora y hacer un examen de reactivación. Hay unas circunstancias excepcionales en las que te pudieran extender estas fechas topes y tú puedes prorrogarlo hasta 6 meses. Hay que pedirlo por escrito a la FREC, que es la Florida Real Estate Commission, que es la institución que regula la ley de bienes raíces. Debes incluir los fundamentos y la documentación, por ejemplo, un certificado médico, pero la FREC no puede prorrogar este plazo por más de 6 meses. El curso de 14 horas de educación continua tiene 3 horas de ley básica, 3 horas de ética empresarial, 8 horas de especialización en bienes raíces y se puede obtener 3 horas de crédito o 3 créditos asistiendo a una sesión de la agenda legal de la FREC. Si la FREC te invita a una reunión de ellos, eso te acredita 3 horas de crédito para el curso de educación continua. La verdad es que entre los grandes beneficios que tiene ser miembro de la asociación, voy a mostrarles, está la cantidad de cursos que ellos te dan. Te dan cursos, certificaciones, designaciones. Si es un pago único, que tú puedes decidir si quieres hacerlo por partes. Ellos te dan la opción de hacerlo por partes a plazo o de una sola vez. Eso está en alrededor de $1,000. Dije $1,000 porque hay unas que valen 800, otras 700, otras 1,500, por ahí. ¿Ok? Entonces, continuamos por acá. Para hacerse corredor, tienes que haber tenido la licencia de agente por 24 meses activa en los últimos 5 años. En los últimos 5 años, ¿por qué te dice los últimos 5? Porque a lo mejor la tuviste activa en el año 1, en el 3, en el 1 y el 3. Y los demás años de los 5 años no la tuviste, pero te sirve para hacerte broker, porque el requisito es haber estado 24 meses con licencia activa trabajando para un broker, porque la experiencia con un desarrollador no te funciona. Hacer el curso FREC 2, que es de 72 horas, aprobar el examen del Estado y luego que te hagas broker, el curso posterior a la licencia es de 60 horas. Ya vimos que puedes, dice, mantener la licencia de agente inmobiliario activa durante 24 meses en los últimos 5 años trabajando como agente para un corredor en la Florida o en otro estado, trabajando como agente en una agencia gubernamental o como corredor inmobiliario en otro estado o país. Ya sabemos que hay que poner en el departamento de negocios, hay que registrar a cada agente. Eso lo hace el broker. El broker, cuando usted se va a registrar con él registra su nombre, su dirección y todo con el departamento de negocios y con la FREC. Y en este caso su licencia queda activa para empezar a trabajar. Pero mi consejo es que trates de ser efectiva, lo más efectiva posible, escogiendo el broker, porque cada vez que te cambias es más o menos igual que divorciarte, ¿no? Que es algo que hace por necesidad, pero no es lo más recomendable, porque entonces empiezas de cero. Si tenías montado todos tus clientes dentro de una plataforma, un sistema, habías hecho toda tu publicidad, todas las cosas, ¿entiendes? Y también tratar de ser efectiva porque si el broker es bueno y aprendes con ese broker, ya en un año eres muy productiva. Si te buscaste un broker malo y perdiste un año con él o con ella y no aprendiste nada, empieza en el año 2 de cero. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es prueba suficiente? Es una prueba de que tú, por ejemplo, tienes una licencia, tu licencia de bienes raíces es prueba suficiente de que tú has obtenido todos los requisitos y tu licencia demuestra que así es. Se llama también prima facie. Esto se ve muy lógico, pero es una pregunta del examen. ¿Qué servicios inmobiliarios puedo hacer con esta licencia? Alquilar, comprar, vender, intercambiar, ofrecer lista de propiedades en alquiler, eso no se usa acá en la Florida, pero va a salir en el examen y lo voy a explicar después. Publicar servicios inmobiliarios, subastar y tasar transacciones que no sean del ámbito federal. Aquí viene un tema bien caliente, que tiene que ver con legalidad y que sale a todos los exámenes. La gente piensa, está prohibido que yo reparta comisiones con personas que no tienen licencia. Pero la gente piensa que si le hago un regalo, no estoy cometiendo un delito. Pues sí, todo lo que tú le des a cambio pues de un cliente, una persona que no tiene licencia, es considerado una compensación y es un delito.
Claro. De eso salen muchísimas preguntas. ¿Cuáles son las personas que están exentas de tener una licencia y pueden vender bienes raíces? Los dueños. Si tú eres dueño de tu casa, tú la puedes vender for sale by owner. Si tú quieres comprarte una casa, tú puedes, la ley de la Florida no requiere que tú tengas un agente de bienes raíces. Tú lo puedes hacer por ti mismo. Yo no se lo recomiendo a nadie, pero la ley de la Florida no pone requisitos en eso. Exenciones basadas en la profesión. Por ejemplo, los abogados pueden hacer los contratos para comprar bienes raíces, pero hasta ahí. Por ser abogados, ellos pueden redactar el contrato, pero no pueden hacer más nada. Exenciones para empleados asalariados. Las personas que trabajan dentro de un property management pueden elaborar contratos de renta o alquiler de hasta un año y el contrato puede ser renovable, pero no pueden vender. Si un juez te designa para que tú vendas la casa de otra persona o hagas una tasación o lo que sea, por designarte un juez, lo puedes hacer y puedes obtener compensación. Si alguien muere y te deja en su testamento como su representante legal, Pedro Pérez murió y dejó en su testamento a María González es la encargada de vender todas las propiedades de Pedro Pérez y puede obtener compensación. Hay otras exenciones también. Entonces, ya vimos que los propietarios pueden comprar, vender, intercambiar. Los funcionarios o directores de corporaciones y propietarios de entidades comerciales lo pueden hacer. Los propietarios de vivienda, los socios de una sociedad de bienes raíces que solo reciban una parte proporcional de la ganancia y los propietarios de tiempos compartidos. Estos son todos los propietarios que pueden comprar o vender. Dentro de la carrera profesional tenemos los abogados, ya lo habíamos mencionado, los contadores cuando hacen tareas contables y los tasadores certificados por el Estado para hacer tasaciones. También vimos que toda la gente que trabaja como property management, ya sea o como un desarrollador o vendiendo tiempo compartido, etcétera, si es por salario, no necesita licencia. Si te designó un tribunal o si alguien te declaró su representante personal, pueden vender sin licencia. Otras excepciones, las personas que alquilen lotes en un parque de casas móviles o casas rodantes no necesitan licencia. Las personas que venden lotes en cementerios no necesitan licencia. Agentes de valores registrados que vendan empresas, empleados de hoteles y moteles que alquilan habitaciones transitorias. Y cuando tú refieres en un condominio que tú estás rentado a otra persona para que venga a rentarse ahí, puedes recibir de manos del dueño del property management hasta $50 por el referido. Y una recomendación que les doy es no buscar mucho el porqué. Porque ¿por qué la persona que vende lotes de cementerio no necesita licencia? Porque lo dice la ley. Porque los lotes de cementerio son una exención a la ley de bienes raíces y no necesitan licencia. Los 10 primeros capítulos no son tan prácticos. La práctica viene a partir del 10.